de los miembros de la comisión? ¿Sí? Ya. La cuenta, la señora secretaria dará lectura de la misma. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que el diputado Vlado Mirosevich será reemplazado en forma permanente en esta comisión por el diputado Sebastián Videla. Documento elaborado por la sección de asesoría técnica parlamentaria del Congreso Nacional, que contiene un análisis de los proyectos de ley boletines 13.828 y 14.808-19 en estado de tabla. 2 correos electrónicos del Centro de Estudiantes e Investigadores de Posgrado de Chile, de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado, de la Comisión Becas, Redes Chilenas de Investigación y del Grupo de Becarios de Chile afectados por pandemia. Por el primero señalan que desde el año pasado vienen posicionando la problemática de los investigadores que vieron atrasados y o pausados sus trabajos de investigación producto de las medidas sanitarias para afrontar la pandemia, lo que implicó cierre de universidades e impedimentos de desplazamiento. Relatan que el año pasado sostuvieron varias reuniones con el Ministerio de Ciencia y la NID e hicieron gestiones ante esta comisión y otras con el fin de visibilizar su problemática y gestionar la inclusión de una glosa presupuestaria que lograra financiar una extensión universal por pandemia para todos los afectados entre las cohortes 2017-2021 de programas de magíster y doctorado nacional e internacional. Estas gestiones fueron infructuosas, pero así como han retomado el diálogo con el actual ministro de Ciencia, esperan retomar el diálogo con los nuevos integrantes de esta comisión. Adjuntan carta que dirigieron al presidente Gabriel Boric, en la que explican su situación, y una carta que envió el año pasado el CRUT para apoyar las gestiones que realizaron en el Congreso. Solicitan revisar estos antecedentes y quedan a disposición para dialogar y buscar caminos que mejoren las condiciones de las y los investigadores. Por el segundo, solicitan audiencia con la comisión a fin de exponer el problema que los aqueja debido a los atrasos en sus investigaciones producidos por las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia y referirse a las gestiones que han realizado y a sus propuestas para abordar la situación. Esperan que su solicitud pueda ser acogida a la brevedad dada la urgencia. Finalmente, correo electrónico al señor Danilo Herrera, que en el nombre del Centro de Políticas Públicas UC solicita audiencia con la comisión para presentar la investigación titulada Mujeres en Ciencia y Tecnología, Diagnóstico y Propuestas, de las académicas Andrea Canales, Mariel Sánchez, María Isabel Cortés y Andrea Vera. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, presidente. Saludo a las autoridades ministros, a quien la acompaña también, y por supuesto a todos los integrantes de la comisión. Sí, sobre los jóvenes que solicitan ser escuchados, sería bueno poder retomar lo que ellos han presentado desde el año anterior. Yo no pertenecía, o creo que ninguno acá pertenecía a la Comisión de Ciencia, entonces sería bueno poder escucharlos para retomar y ver cómo podemos canalizar lo que ellos tienen que proponer. Y por otro lado, en las otras personas, Andrea y Andrea, que pedían audiencia, nosotros hoy día la escuchamos en la Comisión de Mujeres. Y la verdad es que una de las cosas que les pregunté y les dije, les propuse, era que vinieran a la Comisión de Ciencias, porque claro, el tema que abordan ellas tiene que ver con género, con temas de mujeres, las brechas que hay dentro del desarrollo en las carreras matemáticas, de ingeniería y otras que tienen relación dentro de las universidades. Por lo tanto, creo que también es importante que esta comisión la escuche para ver cómo podemos canalizar entre las dos comisiones después. Gracias. Gracias, diputada. Diputada, por favor. Considerar el horario de inicio a las 17:15 o 17, es que parece que ocupan la sala hasta las 17, ¿verdad? Sí, la Comisión de Mujeres. Si no hay inconveniente por el resto de los parlamentarios, no habría inconveniente, yo creo. Pero por reglamento se puede. Creo que temporalmente se puede, hasta que después se comunica a la mesa, en este caso de la... Sí, tendríamos que pedir autorización a los comités. Por favor, diputado. Sí, yo entendiendo la solicitud, primero preguntaría por reglamento, pero además hay comisiones que a veces se alargan. Entonces, por ejemplo, nosotras estamos de 3 a 5 aquí en esta misma sala, en Comisión de Mujeres.
y a veces hemos tenido que prorrogar 10, 15 minutos. Ayer nos pasó en la Comisión de Deporte, entonces después yo sé que vienen a sanitizar acá, a limpiar, entonces no sé si sea tan recomendable. Gracias, presidente. En razón de los puestos vamos a hacer las consultas respecto de la posibilidad de hacer ese ajuste en el horario. Y respecto a la solicitud tanto de los investigadores, en este caso que han solicitado audiencia, y del Centro de Políticas Públicas UC, si hay acuerdo de la comisión para invitarlos en la próxima sesión para que pongan en este caso sus planteamientos. Sí, no hay inconveniente, entonces para que quede agendado desde ya. ¿Algún otro punto varios por parte de los...? Presidente, solo pedirle a los asesores que no pueden, que tienen que conectarse al Zoom y no pueden permanecer en la sesión. Las funciones de los comités. Sí, respecto de los asesores de los diputados y diputadas, hacer presente que por reglamentación no pueden estar dentro de la sala, sí se pueden conectar, se les puede enviar el link respectivo para que puedan seguir la sesión, pero ustedes saben que las normativas sanitarias hay que respetarlas, por si acaso. ¿Algún punto, Ari? Por favor. Ahí sí. Vengo reemplazando al diputado Milosevic. Saludo a todos mis compañeros y al ministro y muy atento de su exposición. Así, muchas gracias. Gracias, diputado. No habiendo otro punto vario por parte de los parlamentarios y parlamentarias, damos pie a la orden del día, que en esta sesión ordinaria ha sido citado con el objeto de recibir al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el señor Flavio Salazar Onfray, quien informará respecto a los siguientes asuntos. Primero, programa de gobierno en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y segundo, la opinión del Ministerio sobre los proyectos de ley en estado de tabla en la comisión, que creo que fue remitido ahí oportunamente al señor ministro, y lo acompañan la asesora legislativa del ministro, señora María Graciela Beas. Ministro, bienvenido a la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tiene la palabra ahí para exponer sobre estos puntos. Bueno, primero saludarla y saludarlos, señoras diputadas, señores diputados. Para mí es un enorme placer el poder venir por primera vez al Parlamento en mi calidad de ministro a poder conversar con ustedes sobre los temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que nosotros pensamos que son centrales para el desarrollo de nuestro país y que de alguna manera va a requerir digamos, una discusión y también una coordinación muy importante entre lo que es nuestro ministerio, otros ministerios y la Cámara. Creemos que va a ser muy importante que podamos avanzar en eso. Dado que se me ha preguntado dos preguntas bien concretas, voy a hacer una pequeña presentación que resume un poco los objetivos que nos hemos planteado, que deben entenderlos como trabajo en proceso, porque llevamos solamente 3 semanas, por lo tanto los instrumentos específicos de las propuestas todavía no están totalmente determinados. Hay un espacio de diálogo que tenemos que tener obviamente con las comunidades científicas y también con las regiones. Nosotros hoy día vengo directamente del sur, estuve en Puerto Montt, Osorno y Valdivia visitando universidades y gobiernos regionales. Por lo tanto estamos construyendo, pero los elementos digamos más estratégicos se los voy a presentar hoy día. Bien, entonces, en el fondo nosotros sabemos que Chile, a pesar de tener un nivel de desarrollo, digamos, cercano incluso a algunos países de la OECD, su inversión en ciencia y tecnología es extremadamente bajo en comparación. Chile invierte en ciencia y tecnología entre un 0,35 y un 0,38% en los últimos 20 años de su Producto Interno Bruto. Y el promedio del OECD es de 2,5 y algunos países como Corea, por ejemplo, 4,5, Suecia 4. Hay muchos países que tienen, digamos, una inversión mucho mayor. Y no es menor tener una inversión tan pequeña porque eso ha significado que nosotros tengamos, por una parte, una
comunidad científica que está alojada en universidades y institutos de investigación, que es altamente productiva y reconocida internacionalmente, pero que es muy pequeña, insuficiente para cubrir, ¿no es cierto?, todas las necesidades que tiene el país en estas áreas. Entonces, en ese contexto, basándonos en nuestro programa de gobierno, ¿no es cierto?, del presidente Boric, la idea de nuestro programa es que mediante nuestra apuesta es desplegar una fuerza transformadora en la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para lograr los cambios estructurales que nuestra sociedad requiere de manera urgente. O sea, este ministerio se está posicionando no solamente como un ente que tenga que ver con la relación con los investigadores y las universidades, sino que está poniendo sus capacidades y articulando las capacidades en ciencia y tecnología con el sector productivo y las políticas que tenga el país, ¿ya? Entonces, para poder llegar a esta propuesta que estamos mencionando, hay algunos principios que tienen que ver con apoyar la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para generar las transformaciones necesarias para un nuevo modelo de desarrollo que incluya, cuando hablamos de un nuevo modelo de desarrollo, estamos apuntando a una, de alguna manera, diversificación de la matriz productiva, o sea, al método, a las, digamos, acciones extractivistas con las cuales nosotros basamos gran parte de nuestra economía, agregarle mayor sofisticación a través del desarrollo de la investigación, el conocimiento y las tecnologías. Por otra parte, también promover la democratización de los conocimientos y las tecnologías. Esto significa que nosotros no solamente vamos a enfocar o vamos a entender la innovación como un proceso que afecta a las grandes compañías, ¿no es cierto?, a las compañías líderes, sino que las vamos a hacer parte de los problemas y de los desafíos que tiene la población, los pueblos y los territorios. Esto significa, por una parte, que, por lo menos lo que hoy día estuvimos conversando en algunas universidades, es que existen necesidades desafíos como el cambio climático, como las crisis hídricas, como los temas medioambientales, como las inequidades regionales, que puedan ser resueltas con un enfoque de innovación y capacidad que parta desde los propios gobiernos regionales, pero que se articulen con las universidades locales, con las universidades nacionales y con el sector productivo y generen estrategias en las cuales desde la centralidad podamos apoyar en forma efectiva. Y esto significa la democratización del conocimiento, porque de alguna manera los beneficios del conocimiento se enfocan en una parte de la población mucho más amplia y se genera una percepción respecto a la importancia de la ciencia y la tecnología para la vida de las personas. Y eso va a estar obviamente acompañado con la difusión correspondiente y los programas específicos desde la infancia hacia la juventud para poder transmitir esta idea. Después está el tema de un rol articulador del ministerio. El Ministerio de Ciencia tiene una visión de futuro. No es un ministerio que resuelva la coyuntura en el corto plazo. No se le puede pedir que nosotros resolvamos, por ejemplo, el cambio climático durante este periodo o el próximo mes. Pero sí nosotros podemos articular, por una parte, la academia y por otra parte, los aparatos del Estado, incluyendo los otros ministerios que son pertinentes, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, de Energía, que de alguna manera están relacionados con las necesidades que tiene el país, con la forma multidisciplinaria que tenemos que abordarlo. Y en esa actividad hemos estado durante las últimas semanas. Tenemos varios comités interministeriales en los cuales nosotros estamos articulando para resolver varios de los problemas que yo les he estado mencionando. Algunos los lideramos nosotros y otros somos convocados por otros ministerios. Después estamos con un objetivo de avanzar en poner el centro la sostenibilidad de la vida. Esto significa que cualquier desarrollo al cual estamos apuntando tiene que ser sustentable, tiene que conversar con la supervivencia de la naturaleza y también de las comunidades en el largo plazo. Y desde el punto de vista de las estrategias, el movernos un poco de esta lógica de los proyectos pequeños, individuales, altamente concursables, a una combinación de estos tipos de instrumentos, pero con otros instrumentos más dirigidos, más focalizados en grandes proyectos de interés nacional que generen realmente un cambio y que absorban las capacidades de aumento presupuestario que el gobierno ha, de alguna manera, comprometido para el próximo periodo.
Y esto hay que hacerlo, como les decía, desde los territorios con visiones transdisciplinarias. Esto significa que un problema como la crisis hídrica no la pueden resolver solamente quienes trabajan con las cuencas. Tiene que haber múltiples visiones que van desde las ciencias naturales y las ciencias, digamos, exactas, pero también incorporando a las humanidades, a las ciencias sociales, porque tiene que ver con un relato y con una comprensión de la ciudadanía de que va a tener que cambiar su estilo de vida para poder, de alguna manera, adaptarse a un cambio que es irreversible, ¿ya? Bueno, y obviamente están enfocadas todas las políticas de ciencia y tecnología a un fin último, que es apuntar hacia el bienestar de las personas, las comunidades y de alguna manera influir en un desarrollo más democrático de nuestro país. La próxima, por favor. El presidente también ha hecho declaraciones que de alguna manera comprometen. Esto fue lo que dijo en el Congreso del Futuro. La pandemia nos ha recordado cosas que parecían olvidadas por la vorágine de la modernidad. Yo me gustaría destacar dos de estos aspectos. En primer lugar, que el bienestar individual depende del bienestar colectivo, que nadie está a salvo mientras no lo estemos todos. Segundo, nuestra existencia como especie humana no existe separada de los ecosistemas y la salud de esto es nuestra salud. Y para que las oportunidades que ofrece el desarrollo científico y tecnológico se conviertan en una transformación a escala, es fundamental que entendamos todos que la innovación no solo tiene una tasa o una velocidad de crecimiento, sino que más importante aún tiene una dirección, tiene que de alguna manera ser orientada. El desafío que tenemos hoy es consensuar una dirección que ponga el bienestar de todas y todos, así como el cuidado de la naturaleza en el centro del modelo de desarrollo de nuestro país, y para eso también se necesitan más recursos. Se necesitan más recursos pensando en un ecosistema de un nuevo conocimiento que nos permita desarrollarlo. El conocimiento va a ser el cobre del siglo XXI y ahí nosotros estamos comprometidos a pasar del 0,34 al que hacíamos referencia a un presupuesto del 1%, ¿ya? En ese sentido nosotros hemos establecido dentro del Ministerio una misión que de alguna manera se está definida acá, que es articular y orientar estratégicamente desde la estructura pública la generación de conocimiento, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todo el sistema de generación y transmisión de conocimientos que permita generar las transformaciones necesarias para un nuevo modelo de desarrollo sustentable, promoviendo la democratización de los conocimientos de las que hablaba anteriormente, la equidad de género como un eje central, la transdisciplina, la inclusión, la cooperación público-privada, la descentralización territorial y el cuidado del medio ambiente y las comunidades. Y la visión es alcanzar un modelo de desarrollo integral y sustentable para Chile mediante la diversificación de la matriz productiva con base científica y tecnológica, incorporando miradas transdisciplinarias, igualdad y perspectiva de género, y descentralización que mejore la calidad de vida de las personas y respete la naturaleza. En ese contexto, como una estrategia, una visión, está el hecho de que nosotros pensamos que el fortalecimiento de lo público es esencial como base para la soberanía. Y esto quiere decir, tiene muchas aristas. La soberanía no solamente se refiere a los límites, digamos, geográficos, sino que tiene que ver con la independencia que nosotros como país podamos tener, o la incorporación, mejor dicho, de nuestros conocimientos en una cadena internacional de producción de conocimiento. En el fondo, no ser dependientes, es contrario a la dependencia tecnológica a la que hemos estado sometidos durante muchas décadas, ¿ya? Y para eso, el fortalecimiento del papel de lo público en el direccionamiento y articulación de estrategias de desarrollo requiere experiencias demostrables, ¿ya? No se ha hecho mucho respecto a eso. Y grandes proyectos o programas de desarrollo de interés nacional, inspirados desde el Estado, con participación de universidades, centros de investigación y sector privado, es uno de los objetivos. Y aquí quiero explicar un poco que cuando estamos hablando del rol, de alguna manera, articulador del Estado, nos estamos refiriendo en todos los niveles. Por ejemplo, lo que vimos en Valdivia. El gobierno regional establece algunas necesidades o algunos objetivos que están relacionados con los temas de medio ambiente, control de la leña, el tema del agua, y convoca al resto de la comunidad, sus universidades, sus centros de investigación, públicos primero, pero también privados, y además al sector productivo, público-privado según esté establecido en esa región, y en conjunto establecen estrategias en las cuales se generan soluciones o proyectos que de alguna manera son financiados en parte por el propio gobierno regional y en parte por los instrumentos que nosotros desde la centralidad podamos proveer.
Y nuestra actitud ha sido, que tiene que ver con la descentralización desde el punto de vista conceptual, es que nosotros no tenemos una estrategia desde la centralidad, desde el ministerio, hacia todas las regiones, porque hay una enorme heterogeneidad respecto a esta relación que existe entre el desarrollo del Estado, las universidades, sus capacidades. Por lo tanto, nosotros vamos a recoger las realidades de cada territorio y establecer programas que sean adecuados para esa región. Y eso ha sido muy bien recibido por parte de las comunidades, tanto políticas como universitarias. Creo que es un cambio en la manera de afrontar el tema de la descentralización. Por otra parte, queremos fomentar la cooperación mediante la transdisciplina y la capacidad de innovación a través de romper este esquema de competencia interna nacional entre distintas pequeñas universidades que en el fondo internacionalmente no hacen mucha diferencia, en un esquema de cooperación, de articulación, y eso se puede lograr a través de la promoción de instrumentos que de alguna manera incentiven la colaboración entre distintas universidades. Y eso se ha hecho, eso sí se ha hecho durante los últimos años y ha sido bastante exitoso, porque de alguna manera cada una de las universidades tiene muchas fortalezas, pero también tiene debilidades que se pueden complementar con otras. Y existe ya un avance entre las universidades del Estado, en el CUECH, pero también entre las universidades del CRUCH, entre las interacciones de universidades centrales como la Católica o la Universidad de Chile y universidades regionales, y yo creo que la promoción de instrumentos de ese tipo también va a generar un aumento de las capacidades científicas. Y lo otro es avanzar en mejorar las condiciones de quienes trabajan en la generación de conocimiento. Y eso tiene que ver un poco con la carta que ustedes recibieron de los grupos organizados de trabajadores de la ciencia, que no tienen un reconocimiento formal. Existen 11.000 personas que trabajan en proyectos de investigación de tipo Fondesit, que no tienen un estatus ni siquiera de trabajador, porque están contratados a honorarios por el mismo, digamos, investigador principal del proyecto. Y esto porque el programa principal, que es Fondesit, que equivale al 75% de los fondos que se entregan en investigación en la NIT, está de alguna manera diseñado de esa forma. Nosotros no queremos cambiar los programas que existen, porque creemos que sería un desorden y pudiese generar una cantidad de discontinuidad. Nosotros vamos, y ya están comprometidos los fondos del presupuesto anterior para poder cumplir con todos los programas, pero lo que nosotros queremos promover son nuevos instrumentos de distinto tipo que en el fondo cumplan otros objetivos y tengan otros, digamos, atributos a los cuales sean exigidos para poder acceder a ellos. Y de esa forma ampliar la cantidad de investigadores que puedan acceder a estos proyectos, ¿ya? Obviamente este tema puntual, lo quiero mencionar ahora, este tema puntual de los becados, de los becarios, está siendo solucionado en gran parte a través de las conversaciones que se realizaron, que se ha reducido mucho el número de personas que están en la situación más, digamos, precaria, en el sentido que no han podido cumplir. Nosotros hemos comprometido desde fondos del ministerio el poder establecer lo que ellos están pidiendo, que es una extensión, y que nosotros tenemos el presupuesto para poder hacerlo, sin tener que recurrir a fondos adicionales, pero obviamente, y eso lo adelanto, este tipo de soluciones va a favorecer al 95% de los casos, probablemente van a quedar algunos, porque de alguna manera nosotros no podemos, o sea, el sistema legal impide de que uno haga borrón y cuenta nueva, o sea, algún grado de cumplimiento de lo que se plantea dentro de los proyectos tiene que existir. Entonces va a haber siempre un pequeño porcentaje que nosotros pensamos que es mínimo de personas que a lo mejor no van a ser cubiertas, pero la gran mayoría va a tener esta extensión que ellos están pidiendo, porque creemos que realmente la pandemia afectó su posibilidad de acceder a los laboratorios o acceder a las investigaciones, y eso no ha sido culpa de ellos. Y el riesgo de que nosotros no hagamos esa inversión, que pensamos que está alrededor de los 5.000 millones, significa probablemente la pérdida de los 100.000 millones que hemos invertido antes en ellos, porque esos proyectos se pierden y ellos tendrían que además generarle una deuda imposible de resolver por no haber cumplido con los objetivos. Entonces es un tema que lo estamos resolviendo y que obviamente no es tan fácil desde el punto de vista de la gestión y la legalidad, pero nosotros ya tenemos una estrategia que podamos resolver en el más corto plazo, ¿ya? Entonces, para avanzar, nosotros planteamos entonces dentro de la estrategia que yo les mencioné, no solamente un aumento de los programas que ya existen, sino que para planificar para el 2023 tenemos que tener grandes proyectos que cumplan con las características que yo les mencioné,
La próxima, por favor. Y que tiene que ver con programas estratégicos, proyectos que de alguna manera tengan las características de ser transdisciplinario, de más largo plazo, descentralizado, interinstitucional. Entonces, en ese contexto nosotros estamos evaluando, la próxima, evaluando 4 iniciativas principales que obviamente van a requerir un esfuerzo adicional. Tenemos tiempo, porque esto no va a ser para este año, va a ser para el año 2023, de poder diseñar los instrumentos, pero hay una necesidad, por ejemplo, de un programa de desarrollo para la producción local de vacunas y biofármacos, que tiene que ver con que en Chile tenía esas capacidades y en un momento determinado las perdió, y que hoy día la pandemia ha relevado la necesidad, ¿no es cierto?, de que de alguna manera nos insertemos en la cadena productiva de vacunas, ya no desde una mirada de la lógica de mercado, sino que, como lo está estableciendo la Naciones Unidas o lo está estableciendo la OMS, la necesidad de que existan plataformas de producción para que en situaciones como la que hemos vivido durante los últimos años se produzca una descentralización de la producción y no quede esta tremenda inequidad que ha habido en el acceso a las vacunas a nivel mundial, donde hay países que van nosotros vamos en la 4ª dosis y otros países que tienen menos del 10% de la población vacunada con la primera dosis. Entonces, en ese contexto, Chile tiene capacidades para poder avanzar, tiene 2 proyectos, uno que es el proyecto que está liderando el consorcio de universidades estatales con la Universidad de Chile y que ya está bastante avanzado. Se ha generado un comité interministerial para poder abordarlo y que involucra una asociación público-privada en las cuales nosotros de alguna manera vamos a poder contar con ciertas capacidades para no solamente producir vacunas para empresas internacionales, sino que además levantar nuevas iniciativas. Ustedes saben que, por ejemplo, estuve escuchando en Valdivia un investigador que ha descubierto unas moléculas de anticuerpos de alpaca que tienen características específicas y que pudiesen ser escaladas en un centro de este tipo y puede alcanzar relevancia internacional. Esa es digamos, el objetivo, es garantizar la disponibilidad de vacunas, proveer de vacunas y fármacos. Además son plantas, digamos, multiuso, que pueden producir también otro tipo de fármacos que están hoy día dominando en la medicina global, y levantar capacidades de I+D. Y por otro lado, apoyar y promover las iniciativas privadas que están llegando a Chile, como Sinovac, que está asociada con la Universidad Católica, y que ellos van a también poner una planta productora más bien de llenado y envasado, que es la última etapa del proceso, en Chile, y nosotros vamos a apoyar esa iniciativa porque creemos que necesitamos generar un polo de ciencia y tecnología asociado a la biomedicina. El otro polo tiene que ver con un programa de desarrollo regional para la investigación aeroespacial. Nosotros hemos avanzado mucho, tenemos una ley de satélite y de aeroespacial que está liderada por el Ministerio y por la FACH. El Ministerio es presidente de un comité interministerial donde también están las Fuerzas Armadas y existe ya una experiencia importante en la capacidad de producir satélites. Lanzamos recientemente en la Universidad de Chile unos satélites a través de un cohete en Houston, y la idea es poder generar cada vez prototipos mejores que permitan, ¿no es cierto?, la observación. Y los satélites tienen que ver con las capacidades de monitoreo de nuestra propia realidad y están asociados al cambio climático, están asociados a los recursos hídricos, está asociado a una serie de observaciones que se pueden hacer desde el espacio y que permiten obtener datos que van a servir para nutrir la investigación y desarrollo de nuestro país. Hay una inversión de las Fuerzas Armadas que nosotros queremos complementar con centros de investigación localizados en regiones para cumplir con el objetivo de que de alguna manera se avance también en la descentralización. La próxima. El otro es el programa para la gestión y gobernanza de macrodatos. Este es un proyecto que es más complejo, no tenemos todavía la solución, pero sí entendemos la necesidad. Hoy día los datos dominan, ustedes saben que los datos son lo que de alguna manera tienen mayor valor en cualquier estrategia de desarrollo. Lamentablemente en Chile tenemos capacidades, ¿no es cierto?, de computadores para obtener, de estos megacomputadores para obtener gran información, pero están muy descentralizados. Y tenemos bases de datos en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Ciencia, en las Fuerzas Armadas, en el CHOA, y ninguno de ellos conversa. Entonces, el avanzar hacia una gobernanza de datos a través de inversiones y de asociaciones público-privadas, que ya existe interés, permitiría de alguna manera, de nuevo, apuntar hacia esa soberanía que tanto necesitamos, porque los datos son valiosos, no podemos ponerlos, por ejemplo, como se está haciendo en algunos proyectos, a la custodia de Amazon, por ejemplo.
o de Microsoft. O sea, en el fondo nosotros tenemos que generar capacidades que nos permitan hacer análisis complejo y recolectar esos datos, y yo creo que en ese contexto hay un proyecto, un polo de desarrollo en Magallanes, donde nosotros queremos incorporar recursos y capacidades para que se establezca allá, porque hay razones ambientales, de temperatura, que hacen factible que los centros estos que requieren una ventilación adecuada puedan establecerse en esa región. Y por último, tenemos que ver con el tema de ciencias que son postergadas y que son fundamentales para la comprensión de la estrategia del país que nosotros queremos, y que tiene que ver con las artes, las humanidades, las ciencias sociales, que durante muchos años en diversas universidades han estado postergadas y que requieren, ¿no es cierto?, un impulso, un salto, porque deben contribuir con sus capacidades a estas estrategias de desarrollo. No se pueden hacer estrategias de desarrollo medioambientales si uno no conversa desde lo ideario, desde los relatos y también desde las expresiones emocionales, como está asociado al arte. Por lo tanto, nosotros planteamos levantar esas ciencias a través de un programa que se llama Conocimientos 2030, que es homólogo al que se hizo antes de Ingeniería 2030, y luego se hizo uno de Ciencia 2030, que ahora queremos transformar añadir Conocimiento 2030, y que promueva dentro de las universidades el desarrollo de estas áreas y de alguna manera las inserte dentro de los programas y los currículum de enseñanza de la educación superior. Es un programa que ya está en diseño y que esperamos poder lanzar el próximo año. Y un objetivo clave, pero que requiere nuevamente una discusión con los propios incumbentes, es la necesidad de la creación de un instituto público de arte, humanidades y ciencias sociales para nuestros pueblos, que en el fondo no esté enfocado en la discusión, digamos, etérea, sino que en el fondo se conecte con estos grandes problemas y desafíos que yo les mencioné, y que piensen la estrategia, el relato, las necesidades que se van a generar a través de una formalidad, un instituto que pudiese generar impacto. Esos son los grandes proyectos, pero eso, como les decía, y lo quería dejar claro acá, no significa que vamos a cambiar totalmente la estrategia y que no vamos a seguir haciendo las cosas que estábamos haciendo. Vamos a continuar y profundizar la política de género y establecer una unidad de género en la subsecretaría, generar una propuesta de expansión limitada de algunos programas de la NIT. Creemos que hay espacio para expansión en algunos programas como Fondesit y Fondef. Mantener las líneas de áreas prioritarias de los centros FONDAF, nosotros creemos que son importantes por la estrategia que yo le estoy mencionando. Los proyectos FONDAF son de áreas prioritarias, son proyectos que se hacen por misión, y yo creo que tienen que mantenerse y tienen que fortalecerse, porque es la única forma de lograr condensar unas capacidades que están dispersas. También estamos pensando en fortalecer las capacidades de algunos institutos públicos tecnológicos. Nosotros estamos haciendo un catastro de ellos. Son muy heterogéneos, con muchas dificultades como para poder nuevamente establecer una política general, pero creemos que algunos están muy cercanos a que nosotros podamos, incorporándole capital humano avanzado, generar impactos mucho mayores. Y les puedo mencionar el INEA, el Instituto de Salud Pública, la SECHEM, por ejemplo, como candidatos importantes a poder ser fortalecidos. Está también el generar un apoyo basal a las universidades complejas que fortalezca la innovación y la propiedad intelectual. Yo fui vicerrector hasta hace unos meses atrás, y una de las debilidades que tenemos es que de alguna manera hemos promovido la innovación, hemos generado nuevas iniciativas, pero no tenemos los recursos para pagar patentes y para transferir esas tecnologías, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo en esa área. El tema de continuidad de los hubs va en esa misma línea. Los hubs de innovación son estructuras interinstitucionales conectadas con el sector productivo, que también gestiona las tecnologías que nacen desde las universidades y las conecta con el sector productivo para poder transferirlas. Y yo creo que es un programa que ha sido exitoso, quizás no tanto desde el punto de vista de los indicadores, porque estos proyectos no pueden ser pensados en 4 años, son proyectos de largo plazo, ¿ya? Y por lo tanto son estratégicos. Y mejorar las condiciones de los técnicos, bueno, eso ya lo había dicho. Promover la descentralización, también lo dije. Fortalecer instrumentos que promuevan la investigación transdisciplinaria, también lo mencioné. Y aumentar los fondos para programas de divulgación y vinculación social, de acuerdo a la subdivisión que tenemos de Ciencia y Sociedad, donde está el programa Explora, que ha sido muy exitoso, lo queremos expandir, pero hay otras formas en que la ciencia pueda difundirse y de alguna manera incorporarse a la realidad nacional. Y finalmente lo que le había mencionado de las becas Chile, que las vamos de alguna manera también revisar. O sea, el tema de las becas actuales y de la emergencia la vamos a resolver, pero las futuras, digamos, becas Chile tienen que ser analizadas. Creo que ha habido una visión de
de dejar hacer, que no es buena. Yo creo que al principio cumplió su rol, pero hoy día tiene que haber algún direccionamiento de estas becas para hacerlas compatibles con las iniciativas que estamos proponiendo. Vamos a necesitar recursos humanos avanzados en las áreas que nosotros estamos mencionando, ingeniería satelital, biomedicina, etcétera, y entonces alguna parte de estos programas los vamos a tener que rediseñar para enfocarlo en esas áreas y también para promover los programas nacionales de doctorado, que están mucho más avanzados que hace 10 años atrás. Hay mucha más capacidad en las universidades nacionales. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Son dos puntos, pero creo que por la extensión del mismo vamos a separar, precisamente a hacer las consultas por parte de los diputados y diputadas. ¿Diputado? Ya. Bueno, en todo caso, Tiene que apretar el botoncito del... bueno, agradecer al ministro y la subsecretaria que están aquí presentes, porque es un tema realmente importante para nuestro país. Solamente yo iba anotando las dudas que yo tenía y el ministro claramente me las respondió todas, digamos, en su exposición. Claro, todo lo que se expone y todo lo que es ciencia y tecnología veo que está marcado por dos cosas: el cambio climático y el COVID. Es una necesidad que es lógico que los pocos recursos que tenemos hay que irlos destinando así. Yo encuentro que es lógica la exposición. Y yo aquí anotaba la parte del estudio aeroespacial, etcétera. Entonces, la pregunta está: ¿cuánto del exiguo presupuesto que tiene va a ser para lo inmediato? ¿Y cuál es la visión que tiene el ministro a futuro? Porque, claro, en estos momentos la parte espacial lo ve uno quizás más etéreo, pero esto ya está, ¿cierto? La carrera espacial en privado, ya se lanzaron pequeños nanosatélites, que tengo entendido. Y en ese sentido quiero saber cuánto es lo que va a destinar, qué porcentaje de lo poco que tenemos en eso. Porque no hay que perder de vista que la pandemia va a pasar, el cambio climático, bueno, eso va a estar presente, pero esa es una de las ideas. Y lo otro es preguntarle al ministro también, me interesaban los polos, porque yo soy de la zona de Osorno, y claro, Puerto Montt tiene sus necesidades, como usted dice, Osorno también, y Valdivia. Pero a mí me preocupa algo que pasa en la medicina. Yo soy médico, y cuando todos los hospitales, todas las regiones siempre quieren, yo quiero ser especialista en pulmón, y todos quieren los centros del pulmón, operar cirugías pulmonares, torácicas o cardíacas. Obviamente que hay que privilegiar entonces polos, y ahí yo creo que están los polos, según yo entiendo, dentro de la misma zona que usted va a destinar, polos. Por ejemplo, me imagino que en Puerto Montt tienen que desarrollar todo lo que es la parte pesquera, todo lo del desarrollo de los moluscos, etcétera. En Osorno es genética. Yo fui gobernador ahí y hay laboratorios que ya en este momento hay genética de cultivos de árboles, cultivos de la leche, la carne también, todo eso, lo que es la genética. Entonces yo me imagino ahí, Valdivia espero que no nos agarre todo, porque como es un centro también, y ahí viene la idea, es un centro universitario importante y es lógico que van a ganar eventualmente porque tienen más científicos, tienen más gente, ¿eh? En ese sentido él nombraba, ¿cierto?, al el doctor Rosa. Yo estuve en contacto con él porque también tengo alpacas, y él está haciendo un gran experimento de inventar el anticuerpo a través de la parte nasal, tengo entendido. Yo le ofrecí mi alpaca para que hiciera su experimento, pero resulta que yo conversé con él hace unos meses atrás y él necesitaba plata, ¿ya? Y el Estado no le tiró muchas chayas y tuvo que hacer una relación con un particular, tengo entendido que con un laboratorio inglés, alemán. Entonces, ya esa invención ya se la llevaron, ¿eh? Entonces usted tenemos que estar muy atentos con eso. Esos son los polos, y solamente yo quería a través de usted, señor presidente, cuando él me mencionó al doctor Rosa, yo quiero visibilizarlo, si en algún momento podemos invitarlo, porque realmente lo que se está haciendo específicamente en esto del anticuerpo a nivel de la alpaca, que se llama Buda, es una alpaca, e invitarlo para ver qué es lo que se ha hecho, porque esto es una variante de investigación que se va a expandir a muchas cosas. Era eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos a hacer una ronda de consultas para diputado. Sí, muy cortito. Y también dice un poco en relación con lo que mencionaba el diputado Lilayú respecto de que sucede que a veces se nos empiezan a ir los investigadores y los científicos a otros países a causa de que nuestro país no
no tiene una mayor inversión en ciencias. Entonces, la pregunta es si, y entiendo que no me puede dar la respuesta acá, yo lo entiendo y sé que también tiene que verse con los otros ministerios, pero si existe la posibilidad de aumentar esa inversión en ciencias. Gracias, diputada. Está el diputado Undurraga. Terminó en orden, pero coincidencia. Gracias, presidente. Gracias, presidente. La verdad que por su intermedio saludar al ministro y a la subsecretaria, desearle además mucho éxito en sus labores y en sus desafíos que son enormes. Yo quisiera simplemente centrarme en dos preguntas. Durante la exposición varias veces se habló de la crisis hídrica, sin embargo no está dentro de los programas estratégicos principales. Entonces, que tiene sentido porque son otros ministerios también, o sea, entiendo que tiene lógica, pero me gustaría en esa línea saber cuál es el rol que va a jugar el ministerio en las distintas propuestas o soluciones que tienen que ver con la crisis hídrica, cómo eso se baja a iniciativas y en qué espacios de coordinación está pensando el gobierno respecto a la crisis hídrica. Entiendo que hay un proyecto, subsecretaría, entiendo que hay varias cosas que están caminando en esa línea, pero para ubicarlo en el espacio del conjunto de iniciativa, ¿cuál es el rol del ministerio y de ya ponerme a disposición para colaborar en eso? A mí me interesa sobremanera, no solo por el distrito, sino me tocó en su momento impulsar parte de los cambios al Código de Aguas que fue finalmente aprobado hace poco, ¿no? Entonces eso es una primera línea que además es permanente, ¿no? Dado lo del cambio climático, es permanente y creciente probablemente, entonces con todo tipo de efectos, ¿no? Primera pregunta. Y la segunda me parece bien interesante, ambicioso, pero bien interesante esto de subir del 0,34% al 1% al final del gobierno. Y en esto también, si es que hay alguna estrategia o algún escalonamiento que lo hayan pensado antes, porque no es necesario que me lo contesten hoy día, ¿no? Pero si uno deja para el último año subir del 34 al 1%, finalmente no resulta, ¿ah? Y la presión de gasto de otros ministerios y las restricciones que siempre impone Hacienda hacen que esto sea una dificultad. Entonces, y que cuente con nosotros, ministro, subsecretaria, por su intermedio, señor presidente, cuente con nosotros para ayudarle en ese objetivo, ayudarle en la ley de presupuesto, ayudarle en las distintas materias, de manera tal de que haya un escalonamiento. Si es 0,34 hoy día, el próximo año será, no sé, 0,50 y algo, 0,70 y algo, para llegar al 1%, tal como está comprometido. Esas son mis dos preguntas, señor presidente. Gracias. Presidente, puedo precisar de que me acompaña mi asesora jurídica, no es la subsecretaria. No, pido la subsecretaria. dije asesora legislativa. No, usted dijo, pero los diputados algunos están confundidos para que sepan que ella no es la subsecretaria. Diputada Molina. Quiero agradecer al ministro y a su asesora jurídica por acompañarnos en esta primera sesión para mí, que también estoy hace poco acá desde el 11 de marzo. Creo que mi mayor interés de estar en esta comisión justamente era para poder establecer este diálogo tan necesario entre el Congreso y la ciencia. Ahora, yo creo que usted ha dicho palabras claves, ¿no es cierto?, como articulación. Creo que la palabra articulación hoy día es fundamental. Nadie puede hacer las cosas solos, cada día hay que integrar, articular saberes, actores, instituciones. Me parece súper bien. Me parece súper bien también el tema de la pertinencia regional de la investigación, porque obviamente Chile es largo y tenemos mucha costa y tenemos muchos climas y tenemos muchas etnias también. Pero me quedaron algunas incertidumbres con respecto, yo entiendo que uno cuando hace un plan de trabajo prioriza las áreas, los polos, como dijo usted, y me parece que hay una buena priorización en términos de ciencias aplicadas, por decirlo de alguna manera. Me queda un poco yo hasta ser de candidata a diputada era la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, universidad pública y estatal,
y la verdad es que todo el tema de investigación en las universidades está, diríamos, en un estado un poquito depresivo, más allá del COVID, ¿no? Más allá del COVID, que obviamente generó muchos trastornos, pero las ciencias básicas realmente tienen muy poco prioridad, por decirlo así, ¿no es cierto? A mí me pareció, en esas palabras claves que usted da, ¿no es cierto?, de articulación, me recordó los proyectos Milenio, que de alguna manera los institutos Milenio que permiten trabajar entre varias universidades, pero son tan pocos los proyectos Milenio que justamente apuntan a lo que usted está diciendo, que varias universidades que puedan ser chicas y que no tengan todas las ramas de investigación desarrolladas puedan articularse, puedan complementarse. Pero donde más me queda, a pesar de que yo también soy médico, igual que mis dos colegas que no están ahora, sin embargo, lo que más me preocupa es la ausencia prácticamente de la investigación y de la creación de conocimiento en ciencias sociales. Porque hoy día gran parte de la problemática, incluso de las problemáticas ambientales, tienen mucho sustrato en las ciencias sociales y en la forma como las ciencias sociales se articulan con las ciencias biológicas, con las ciencias económicas. Entonces, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no es cierto?, es imposible pensar en investigación hoy día en salud pública sin tener al lado las ciencias sociales. Y tienen muy poco presupuesto, hay muy poca investigación, aunque hay muy buenos investigadores, pero acceden con mucha dificultad a recursos. Otra área que me pareció, bueno, el agua ya la dijeron, pero todo el tema oceánico. Creo que hoy nosotros que tenemos un tremendo potencial a través de las costas que tenemos a lo largo de todo el país, tanto en las investigaciones, en la misma USACH que estamos haciendo, hay mucha investigación en el área de la Antártida, pero con muy pocos recursos, entonces es difícil mantenerlas en el tiempo, y ahí también hay biomedicina, biotecnología, pero que tiene que ver también con la fauna y la flora de nuestros océanos. Así que yo quería como enfatizar esos temas que me parecen que siempre quedan detrás, quedan en el patio trasero, y a mí me parece que hoy día eso es absolutamente erróneo. Creo que hoy día la interacción, sobre todo del ámbito de las ciencias sociales, me preocupa que no esté lo suficientemente relevado. A lo mejor lo está, pero me refiero a lo que escuché de su presentación. Y lo mismo que dijo el diputado Undurraga, yo creo que usted en este Congreso va a tener mucho apoyo de nosotros. Tenemos una sensibilidad muy especial con el tema de investigación, de tecnología, innovación, y me angustia también el hecho de subir del 0,30 y tanto al 1, que eso vaya a ser el último año. O sea, el ideal es que si realmente va a poder haber un polo de desarrollo, tendríamos que subirle el presupuesto en el próximo presupuesto. Y eso es una tarea titánica habitualmente en todos los gobiernos. Gracias. Gracias al presidente. Sí. Por su intermedio, señor presidente, saludar al ministro, es un agrado tenerlo acá en la comisión. Y me quiero referir a uno de los puntos que creo que también es muy llamativo para referirnos a lo que significa cambiar este Sistema Nacional de Desarrollo. Cuando hablamos del fortalecimiento de las comunidades investigativas, de las universidades del Estado, y en cuanto a cambiar también la lógica de la competencia a colaboración, creo que es parte central. Sin embargo, creo que hoy día las transformaciones sociales, lo que nos está demandando también un programa que es muy ambicioso, es también la democratización del conocimiento. ¿Cómo dejamos cómo pasamos de ese concepto de la ciencia y tecnología que solamente ha estado encapsulado en la academia? Y lo digo también a raíz de la Semana Distrital. En la Semana Distrital estuve en la comuna de La Pintana, donde
una expresión como una zona roja donde no llega el internet es también hoy día quitarle el acceso a la ciencia y tecnología a esas comunidades. Y en esa experiencia fue muy rica y muy significativa estar con un club de adulto mayor y comentarles también que estaba en la Comisión de Ciencia y Tecnología y que habían aprendido a ocupar sus celulares hace muy poco a través de la alfabetización digital. En una comuna donde no llega el conocimiento, donde también es muy escasa el acceso a las comunidades, incluso las educativas. Y creo que también es parte del potencial del desarrollo, porque cuando hemos estado hablando de las experiencias, cómo fortalecer la educación pública, tuvimos este debate también al interior de la Universidad de Chile cuando hablábamos de las perspectivas de la democratización del conocimiento, también tenemos que hacerlo mirándola con la justeza territorial. Y creo que eso también es parte muy importante de lo que me interesa saber en cuanto a las perspectivas que tenemos sobre este aspecto que yo creo que hoy día es central. Gracias, diputada. Diputado Videla. Sí. Presidente, por su intermedio, saludar al ministro, saludar también a su asesora jurídica. Bueno, gracias a mi trabajo anterior me permitió poder conocer la realidad de algunas mineras. Yo soy de la región de Antofagasta, ¿ya? Tenemos Codelco, tenemos muchas empresas importantes y conocí muchos procesos, particularmente de Codelco, ¿ya? Con hartas denuncias que pude investigar y que pude dar a conocer en algunos medios. Y ahí mi pregunta, si tiene algún planteamiento en torno a mejorar los procesos, principalmente en Codelco, procesos de extracción del cobre, manejo de pilas, por ejemplo, si hay algo sobre eso que me podría comentar y si también tiene pensado visitar la región de Antofagasta, así como también hace poco visitó el sur. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Rivas. Sí. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, darle la bienvenida, ya se la hemos dado a la comisión. Un tema que me llamó bastante la atención de la exposición era el tema relativo a las vacunas, ¿cierto? Y se planteaba que Chile deseaba volver al circuito de producción internacional de vacunas. Esto yo lo había escuchado antes de ingresar a este periodo parlamentario, incluso me parece que, si mal no recuerdo, de parte del gobierno anterior, que se iba a instalar una planta de fabricación de vacunas, me parecía, no recuerdo cuál era, me parecía que era una de nacionalidad china. Y lo que yo quiero consultar al ministro por su intermedio, presidente, es, o más que nada, dar la seguridad de que eso no va a significar una nueva, lo voy a decir abiertamente, una nueva arista de colonización neoliberal en nuestro país, que Chile pase a ser una colonia de farmacéutica y que terminemos siendo parte de un sistema que al menos yo no comparto, no lo he compartido desde hace bastante tiempo y por lo cual en su momento me alejé de un determinado sector político, de un determinado partido político que lo apoyaba. Poder tener la seguridad de que eso no va a desembocar no hay una expresión más oportuna o más feliz tal vez, pero claro, justamente en un negocio precisamente, en un negocio en que solamente las farmacéuticas, sean de la nacionalidad que sean, nacionales, extranjeras, chinas, europeas, terminen haciendo un negocio a costa de los chilenos, a costa tal vez incluso del medio ambiente, o también a costa de la propia investigación que pueden desarrollar las universidades públicas chilenas. Si usted me pregunta, y con esto concluyo por su intermedio, presidente, señor ministro, si a mí me gustaría que una vacuna importante, trascendente para la humanidad fuera descubierta por una empresa extranjera, una transnacional, o una universidad chilena, yo me quedo con la universidad chilena, evidentemente, no con un negocio, y evidentemente entendiendo que la universidad
también lo haga. Todavía quiero pensar que existe el altruismo y el deseo de beneficiar a la humanidad por encima simplemente de la marginación de la utilidad. Eso, nada más. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Rivas. Diputado Olivera. Gracias, presidente. Bien breve, porque ya se ha tocado todo lo que yo creo que a todos nos llamó la atención sobre la presentación. Yo le quiero preguntar al ministro, porque si bien se habla de la investigación, de democratizar, ¿cierto? Y lo dijo la diputada Serrano respecto de las comunidades, pero a mí me llama la atención que no se haga mención, y por eso la pregunta, respecto de los colegios, los establecimientos educacionales. No sé si ustedes han tenido conversación con el Ministerio de Educación. Creo que dentro del área de la ciencia, la tecnología y todo lo que tiene que ver con este tema, también es importante democratizar hacia los establecimientos. Sabemos que en Chile existen liceos que le dan la posibilidad a los jóvenes para educarse desde esa perspectiva, pero creo, y esto lo digo porque recorriendo el distrito, y no solo el distrito hoy día como parlamentaria, sino que en mi carrera de ex deportista también lo hice recorriendo el país, y es ahí donde uno se da cuenta de los talentos que hay dentro del país, y finalmente siempre quedan como rezagados en estas materias. Hay muchos jóvenes que participan de eventos científicos que van en relación a la ciencia y la tecnología, y finalmente siempre se ven como bloqueados porque no hay recursos. Y usted aquí apuntó súper bien a los pocos recursos quizás que se entrega para toda esta gran gama que quizás esperamos que se vaya desarrollando. Entonces mi pregunta es esa: ¿qué visión tienen, o si en algún momento tienen pensado trabajar también desde las áreas de educación, no solamente universitaria, sino que desde la etapa más temprana? Y por otro lado, hacerle una petición. En el deporte existen las ciencias aplicadas al deporte, en donde también tenemos muy buenos científicos, y en Chile lamentablemente tampoco se invierte en esta temática, en esta área de desarrollar más la investigación en relación a las ciencias del deporte. Eso, presidente, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias, señor presidente. Bueno, señor ministro, muchas gracias por su exposición, y yo creo que logró transmitir la fascinación que usted tiene por este tema, y eso se agradece, y el conocimiento que tiene también de la realidad. Y el primer dato que usted señaló fue este 0,34% de nuestro PIB. Lo que no me quedó claro es si ese aporte es público y privado o es solo público. Público y privado. Y la idea es que termine siendo un 1% público-privado también, compartido. Ya. Bueno, sería interesante poder ver cómo se pretende subir ese aporte o esa inversión en ciencia y tecnología, porque también hay que generar, ¿no es cierto?, el escenario como para que los privados también inviertan más, y que sea ojalá menos aporte público y también haya un aporte privado para ayudarnos, ojalá, a exceder ese 1%. Efectivamente, los recursos son súper relevantes para esta materia, para este tema, y son en realidad una inversión. Primitivamente nosotros podemos pensar que es un gasto en algo, pero nosotros vemos prontamente que eso reedita tanto de vuelta en la sociedad, como usted ya mencionó, en temas de medio ambiente y otros más. Tenemos mucha creatividad, grandes científicos, pero siempre ha faltado la plata. Podemos tener grandes clústeres, como usted mencionaba, por ejemplo, en la zona de Puerto Montt, con los salmones. Hay tanto que se puede aportar desde ahí. Hay tanto de software que se está, señor ministro, creando de manera tan hábil con tan pocos recursos. Entonces, ¿cómo retener a los científicos, que muchos de ellos entiendo que se educan con becas extranjeras, para que vuelvan a nuestro país? Porque es comprensible que cuando a ellos se les ofrece en esas otras universidades, ¿no es cierto?, con todos los recursos, seguir con sus investigaciones, es muy atractivo versus venir a la realidad nuestra, que muchas veces carece de muchos recursos y de muchas posibilidades. Entonces usted habló de las becas, y no solamente redirigir, sino que tal vez buscar un mecanismo para también retener y atraer.
Y mi pregunta también apuntaba a lo que acaba de decir la diputada Olivera, que tiene que ver con los colegios. Me llamó la atención también que no se mencionaban los colegios y claramente hoy día un niño, una niña de 13, 14 años es un futuro científico si lo incentivamos hoy día. Ellos tienen muchas ganas. Yo creo incluso que el tema aeroespacial también les va a llamar poderosamente la atención y si les compartimos de esto en la edad temprana, aseguramos una gran camada de científicos para contribuir a nuestro país y yo creo que también hay que poner el acento en la educación básica, media y no solamente en universitaria. Eso, señor ministro, todo el éxito cuenta con nuestro apoyo y creo que también es clave el ver cómo prontamente podemos en la ley de presupuesto incrementar el aporte del Estado a esta rama. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, diputado. La tecnología falla. Ministro, primero agradecer la exposición y por mi parte yo creo que ya los demás diputados y diputadas han tocado bastantes temas muy interesantes respecto a lo expuesto por usted. Yo solamente plantear, me parece muy interesante cuando se habla de democratización del conocimiento y particularmente el levantamiento regional que se puede efectuar. Yo estudié en una universidad regional y recuerdo de que desde aquella época se levantaban ya varias demandas en torno a la concentración muchas veces de los recursos de investigación en las universidades de la región metropolitana, es una realidad. Entonces yo creo que efectivamente si se quiere democratizar la investigación particularmente a lo largo de nuestro país, también se tiene que revisar precisamente los sistemas de postulación. Efectivamente, creo que han cambiado criterios para que las universidades ya no compitan, sino que colaboren. Yo creo que eso es una muy buena iniciativa en ese sentido, pero me gustaría saber si de qué modo particular se va a profundizar aquello. Yo creo que es una necesidad imperante de la población, si uno lo busca precisamente, que las universidades públicas, en este caso, cumplan un rol social, que muchas se han alejado de aquello y solamente lo ven como unos prestadores de servicios educacionales. Creo que es imperante que el Estado en ese sentido también enfoque de mejor manera, en este caso, el acceso a los recursos para desarrollar investigación en el país. Eso sería solamente como consulta por mi parte, ministro, porque ya tiene varias que hacerse cargo. Muchas gracias. Bueno, agradezco la pregunta y mi primer comentario es de mucha satisfacción, porque ninguno de los diputados presentes dijo que no debiésemos aumentar los recursos para ciencia y tecnología y que por qué estábamos haciéndolo y por qué queríamos hacerlo. Eso es bueno, hay un consenso respecto a la necesidad que tiene nuestro país, ¿no es cierto?, de avanzar en su proceso de desarrollo y si quiere hacerlo de forma sustentable, respetuosa de los derechos humanos, con democratización de conocimiento, con equidad, tiene que ponerle ciencia, tecnología, tiene que ponerle conocimiento. Entonces, partir desde ese punto de vista, la conversación se hace mucho más fácil porque ahora lo que tenemos que justificar es por qué en esto y no esto otro, o qué hacemos primero, qué hacemos después. Pero ya no estamos en la disputa de que en realidad debiésemos comprar todo afuera. ¿Para qué vamos a hacer nuestra propia ciencia si podemos, otros países, China puede hacerlo, Estados Unidos puede hacerlo y nosotros teniendo recursos los podemos comprar? Y esa ha sido una visión que existió en algún momento y me alegro que esa se haya superado y que hoy día estemos en esta otra parada. Respecto a las preguntas, bueno, algunas se repiten, ¿ya? Este tema de la investigación y cómo se desarrolla es bien complejo. Entonces vamos a tener que tener paciencia. Yo les pido a esta comisión para de alguna manera ir entendiendo las complejidades un poco más caso a caso, porque no es todo tan fácil de explicar, pero algunas de las cosas sí se las voy a explicar y les van a quedar, creo yo, bastante claras. Por ejemplo, el tema de la evasión de recursos humanos avanzados, esta fuga de cerebros que siempre ha existido, tiene que ver principalmente con la incapacidad que ha tenido el país de poder absorber las personas que forma internacionalmente. Hemos tenido programas muy importantes, ¿no es cierto?, Beca Chile y otros más, de enviar gente a perfeccionarse, pero luego no le hemos generado espacios en los cuales se puedan insertar. Y eso por varias razones. Una, por la limitación que existe en absorber en las universidades que tenemos. Hay limitaciones respecto a eso, para la estatal y para las privadas. Por lo tanto, nosotros tenemos que diversificar
los lugares en los cuales insertar a estos nuevos profesionales que se han ido a formar internacionalmente. ¿Y cómo lo podemos hacer? En estos grandes proyectos que estoy mencionando, es una forma, pero en el sistema público, por ejemplo. Nosotros necesitamos tener en los ministerios pertinentes más gente con formación de investigación, porque si no, no hay una contraparte de discusión. Entonces tenemos un Ministerio de Salud, está ahí, está la diputada Elia, que es gigante, que tiene muchas capacidades y recursos, muchas demandas, pero muchas veces no tiene esa vinculación de profesionales que puedan de alguna manera detectar las posibilidades y ofrecer oportunidades. Y nosotros tenemos que tener un programa en todos los ministerios de ese tipo. En los gobiernos regionales también. El tratar de generar programas en los centros tecnológicos públicos, como yo les mencionaba. Eso va a ir mitigando, y esto tiene que hacerse de forma, digamos, graduada y bien pensada, porque tampoco se trata de abrir lugares donde existe sobredotación, pero yo les aseguro que el primer paso que uno tiene que dar para generar una tecnología es tener los recursos humanos adecuados. O sea, si nosotros podemos tener todas las máquinas compradas de Alemania y todo ahí, no tenemos operadores, no tenemos personas que piensen, no vamos a hacer nada. Pero si tenemos personas que piensen, aunque no tengan nada, van a construir. Por lo tanto, es un tema que por ahí empezamos el cambio. El tema de la crisis hídrica, sí se está abordando, diputado, lo lidera la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Estamos convocados a una comisión interministerial, está el MOP, está ¿cuál es este? Medio Ambiente, Agricultura, Energía, Minería. Y estamos trabajando en un plan de corto y de largo plazo, con medidas específicas y con medidas de largo plazo. Nosotros pensamos que desde nuestro ministerio, nuestro rol va a ser más estratégico, pensar más en el largo plazo. Pero no tenemos las herramientas para solucionar las cosas de corto plazo. Pero los otros ministerios sí están teniendo medidas, por lo tanto yo creo que pronto va a quedar más claro ese tema que lidera, como decía, el Ministerio de Medio Ambiente. Por eso no lo incluí, porque en el fondo también está la energía verde, por ejemplo. Y la energía verde es un tema que también vamos a tener que abordar como país, pero no lo vamos a promover nosotros desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vamos a trabajar, pero principalmente va a estar el Ministerio de Energía coordinando y articulando esto. Entonces, por eso no lo mencioné, pero va a estar allí. ¿Cómo vamos a avanzar? Se preguntó varias veces del 0,4, del 0,34 al 1%. Bueno, esa es una pregunta difícil, porque no tiene que ver solamente con la voluntad, tiene que ver con los instrumentos que exigen y con la forma como el Estado, ¿no es cierto?, va generando los presupuestos año a año. Entonces, nosotros creemos que es imposible que aumente, o sea, hay un estudio que lo dejó el ministro anterior, de un crecimiento gradual en base a los instrumentos que hoy día existen, y eso se demoraría más o menos unos 15, 20 años en lograr el 0,8%. Entonces, a ese ritmo nosotros no hacemos ningún cambio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es diversificar los instrumentos y generar proyectos grandes para poder, de alguna manera, generar las posibilidades de invertir en grandes proyectos. Y de esa forma, estos proyectos, y yo quiero que lo vean así, porque también es importante que cuando nosotros hablamos de un centro vacuna o hablamos del programa aeroespacial, no estamos hablando de un proyecto para generar un centro de vacunas, para generar un polo de desarrollo en el área de biotecnología, porque vamos a generar una plataforma que va a servir a otros proyectos que nosotros vamos a sacar desde la NIT, que van a nutrir eso con capacidades para que se descubran muchos más anticuerpos de alpaca que los que hay hasta ahora, que se descubran vacunas contra el cáncer, o sea, en el fondo lo que se espera es generar un ambiente de ecosistema de ciencia en esa área que va a permitir un crecimiento. ¿Y por qué lo elegimos? Por dos razones. Una, porque está la necesidad ineludible, no podemos estar desnudos ante la pandemia, y segundo, tenemos capacidades en Chile, tanto en salud, para hacer estudios clínicos, tenemos demostrada, y en investigación básica o preclínica, donde también tenemos grandes capacidades, el 20% de la productividad científica en Chile es del área biomédica. Pero nos falta el paso intermedio, nos falta la plataforma para que se escale esto y para que se sirva lo otro. Por eso elegimos eso. Lo podemos ver en más detalle cuando discutamos este proyecto con sus especificidades. Lo mismo en el tema aeroespacial, también tiene sus especificidades, también tiene sus razones de por qué va a ser, pero también es complejo explicarlo todo en una sola reunión. Pero está ese pensamiento. Y las ciencias aplicadas y las ciencias básicas, obviamente en esa visión ecosistémica,
la inyección de programas que también cultiven las ciencias básicas es fundamental. El tema de la humanidad y las ciencias sociales lo mencioné, tenemos, doctora, 2 proyectos grandes. Uno es Ciencia 2030, que son fondos grandes para las instituciones, para que la dediquen a esas áreas específicamente. Y tenemos en mente la creación del Instituto Nacional de Arte, Ciencias Sociales y Humanidades, que es un proyecto que también tenemos que, de alguna manera, afinar con los incumbentes, porque no puedo yo decirle de qué tipo, yo ahí me mato, si les digo a ellos qué es lo que tienen que hacer, no se puede. Tienen que ellos estar participando para que de alguna manera orienten el objetivo. Tema oceánico. Sí, hay temas que no lo vamos a liderar nosotros. En la Magallanes existen centros subantárticos, existen centros FONDAP de la Universidad Austral, de la Universidad de Magallanes, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, y un gobernador con un impulso muy grande respecto al desarrollo científico en la zona. Entonces, ese tema lo van a resolver desde allá y nosotros le vamos a prestar los recursos que necesiten, pero no va a ser un proyecto que nosotros vamos a liderar porque ellos saben más que nosotros de eso, ¿ya? La democratización del conocimiento hay que, de alguna manera, disgregarlo y hacerlo más real. O sea, ¿qué significa la democratización del conocimiento? Por ejemplo, nosotros estuvimos ayer en la Universidad Austral, también estuve en la Universidad de los Lagos, donde, por ejemplo, estudian la enorme variedad de papas autóctonas que existen, que me mostraron, eran como 200 diferentes colores, formas, lo que ustedes quieran, que existen en la zona y que las cultivan las comunidades, pero no tienen una salida desde el punto de vista comercial que realmente las haga que sean atractivas, siendo que tienen mejores capacidades de vitamina y antioxidantes y un montón de otras garantías. Entonces, establecer proyectos que fomenten la microempresa, o sea, la transferencia de tecnología para mejorar las condiciones de esos campesinos es democratizar el conocimiento. El que nosotros le vamos a preguntar a las regiones y que les exijamos también, o sea, yo le hablé a las capitales regionales que se quejan de Santiago, les dije, pero ustedes tienen que hacer lo mismo con sus provincias, porque en el fondo también está concentrado ahí. O sea, no es lo mismo vivir en Valdivia y tener una universidad que vivir en la costa, ¿no es cierto? Las condiciones son de extrema pobreza. Entonces, nosotros queremos, más que establecer programas como que si fuéramos el CONICYT antiguo que da la plata, nosotros queremos tener una visión política que de alguna manera incentive y articule, como decía la diputada, múltiples iniciativas que van a ir cambiando la configuración del país. El tema de las vacunas, le explico. Hay 2 proyectos. Uno es Sinovac, es una empresa china, que en el fondo fue la que de alguna manera cubrió gran parte de la primera etapa de vacunación en Chile. O sea, nosotros no hubiésemos tenido ninguna posibilidad de haber estado vacunados a tiempo si no hubiese sido por esa alternativa que tuvimos, que al principio fue un poquito denostada, pero que después se estableció que tenía ciertos niveles de protección que de alguna manera fue fortalecido con otras vacunas. Pero la idea de ellos es establecer una planta de llenado y envasado, y además establecer ciertas capacidades de interacción con las universidades chilenas, particularmente con la Universidad Católica, pero también hay otras universidades. Ahora, ¿cuál es el modelo que nosotros queremos seguir? Es el modelo que se hizo, por ejemplo, con los telescopios. Chile tiene la concentración más grande de telescopios del hemisferio sur. Tiene los cielos más transparentes para poder hacer esta observación y los microscopios más avanzados están acá. ¿Y qué se hizo cuando se negoció esa inversión internacional, que fueron capitales europeos, norteamericanos? Se les exigió una participación de un porcentaje de observación que hoy día vale millones. O sea, hoy día los chinos no pueden, tendrían que pagar mucha plata si quieren tener ese 10% de observación, y ha levantado la ciencia chilena fuertemente. Entonces nosotros queremos hacer ese tipo de acuerdos. Ya, que vengan los chinos, que vengan los alemanes o los que sean y quieran establecerse, pero que generen una interacción con los intereses nacionales. Y para eso tenemos que estar preparados. Y esa es una de las formas. Pero además de ese proyecto que yo le estoy mencionando, que es de la Católica con Sinovac, que va a establecerse, que ya está avanzado, que ya están acá los chinos y están estableciendo en el campus San Joaquín. Nosotros queremos otro centro que es chileno, que está principalmente financiado por capital público-privado, con interés de empresarios chilenos, con interés de compañías público-privadas internacionales europeas, con las universidades
y esperamos, y yo, o sea, el compromiso es que hoy día el Estado, a través del gobierno, también va a hacer su aporte allí. Entonces vamos a tener un cierto control que permita en un momento determinado tener cláusulas en los contratos que digan que ante una pandemia ellos tienen que, lo que estén haciendo, pararlo y hacer las vacunas que nosotros queremos. Es lo mismo que en la astronomía. Esa es como la estrategia, ¿ya? Para evitar ese colonialismo que usted menciona. Los colegios, hay un programa que se llama Explora, que existe, pero es muy pequeño, es pequeñito. Allí hay posibilidades de expansión, que es cómo la ciencia se lleva a los colegios. Nosotros queremos diversificar esa oferta. Tenemos una subdivisión que se llama Ciencia y Sociedad, la cual está diseñando una ampliación presupuestaria que haga que esto sea mucho más eficiente. Nosotros hemos dedicado nuestros primeros días a visitar, digamos, una serie de iniciativas en los municipios, donde hay clubes de astronomía, clubes de biología, que son increíbles. O sea, en el fondo tienen una motivación en los niños para la ciencia que es enorme. Cuando va un ministro o va una subsecretaria, se produce un revuelo enorme, sobre todo mientras más periférico sea esto. Ese es un trabajo que vamos a seguir haciendo. Y vamos a estar atentos a esa parte, porque creo que nosotros estamos pensando en futuro, estamos pensando 20, 30 años a futuro, por lo tanto es muy importante. Y el tema de las universidades... ¿y cómo se va a aumentar cómo se va a llegar? Bueno, ese es un tema difícil. Yo les digo, no sé cómo vamos a llegar, pero vamos a intentarlo, o sea, vamos a hacer lo posible. Ya estamos trabajando ahora, de aquí a mayo, en el aumento presupuestario, que yo creo que va a estar alrededor de un 20%. Ahora, recuerden que el 1% es público-privado y que en el fondo involucra todos los fondos dedicados a investigación regionales, de otros ministerios, etcétera. No es solamente el proyecto del ministerio. ¿Cómo se compone, perdón, cuánto es público y cuánto es privado? Más o menos es un 80% público, entre 80 y 70. Bueno, la estrategia es la siguiente: cuando el Estado, o el Estado en todas sus vertientes, no solamente el centralizado, los gobiernos regionales, las municipales, lo que sea, establecen una prioridad y ponen ciertas capacidades, de alguna manera generan un ecosistema de oportunidades muy distinto a que si no estuviera. O sea, un inversionista privado no haría un centro de vacunas solo, aunque tuviera la plata. Pero si el Estado pone el interés y cierto capital para que esto se haga, esa voluntad política reflejada en hechos, hace de que se facilite, porque baja mucho el riesgo de inversión. Entonces, la estrategia es esa, que el Estado, no es que el Estado va a hacer todo, pero el Estado pone la voluntad política y la iniciativa y convoca a los privados. Entonces, ahí se espera que cada vez el aumento sea mayor. Por ejemplo, si nosotros logramos establecer este centro de vacunas, que cuesta alrededor de 45 millones de dólares, 50 millones de dólares, nosotros hemos gastado 450 millones de dólares en las vacunas anti-COVID en los 2 años y medio, 50 millones. Si el Estado pone, qué sé yo, 15 millones, yo les aseguro que las inversiones privadas van a llegar. Eso es casi un hecho. El problema es que están así expectantes porque no hubo nunca una decisión de lo público de partir en ese proyecto. Entonces, esa es la estrategia. En el fondo, los detalles de cada uno de estos, yo me comprometo cuando sea el momento para tener el apoyo, si es que hay que hacer algún cambio de ley o lo que sea, exponerlo en detalle para que ustedes lo conozcan, pero uno a uno, porque todos tienen tantas complejidades que en el fondo estas son pinceladas como para que ustedes vayan haciéndose una idea de lo que nosotros intentaremos hacer en este periodo. Gracias, ministro. ¿Alguna otra consulta por parte de los parlamentarios? Como segundo punto, pero ahí puede ser más express. Una cosita que quiero mencionar, que sí vamos a ir a Antofagasta a fin de mes. Tenemos allá una actividad, vamos a visitar algunos observatorios y también algunos proyectos. Así que el segundo lugar donde vamos a ir es Antofagasta. Y el tercero será Tarapacá. Ya, ya que estamos bien. No, ministro, se le había repetido una serie de proyectos que están actualmente acá en la comisión, la mayoría, algunos de larga data y sin movimiento, y otros que fueron ingresados por el gobierno anterior, pero ya casi a fines del periodo legislativo, para ver cuál era la opinión del ministerio respecto a estos proyectos. Bueno, nosotros hay 2 proyectos que hemos analizado en mayor detalle, que nos competen bastante más y que son los que de alguna manera podemos deslizar alguna opinión. Son proyectos bien complejos, pues ahí está.
El primer proyecto es un proyecto que fue de alguna manera impulsado desde la Comisión del Futuro del Senado. ¿Puedes volverla para que pueda leer el título? No vamos tan rápido. Que se llama Protección de los Neuroderechos y la Integridad Mental y el Desarrollo de la Investigación en las Neurotecnologías. Bueno, y ustedes conocen un poco la historia de esto. O sea, si yo soy apasionado de la ciencia, yo creo que soy el segundo apasionado de la ciencia, porque el Guido Girardi, el senador, ex senador, era mucho más apasionado. Y bueno, ahí estaba una idea de que en el corto plazo o en el mediano plazo, la información que tenemos nosotros en nuestro cerebro, de alguna manera pudiese ser manipulada o mal utilizada con fines diversos, ¿ya? Y esa es la inspiración de generar una ley que sería inédita a nivel mundial, que se adelantara a estas posibilidades y generara una normativa de protección de estos neuroderechos. Una cuestión bien difícil. Trabajó mucha gente ahí en la Comisión del Futuro, pero nosotros tenemos algunos, digamos, datos que queremos exponerle para que de alguna manera tomemos bien en cuenta lo que puede implicar y a lo mejor darle una vuelta más, por favor. Ya, algunas críticas que hemos recogido tienen que ver con que existen definiciones vagas, que la definición y principios vertidos en el proyecto de ley generan incertidumbre porque las definiciones son amplias y también porque reitera o reproduce algunas reglamentaciones que ya están en otras leyes, ¿ya? Y eso hay que revisarlo bien. Por una parte, por ejemplo, algunos critican de que cuando que la ley se pudiese quedar corta, porque en el fondo se refiere a cualquier intervención que se conecte con el sistema nervioso central, pero no habla de posibilidades que se generen sin conexión. O sea, en el fondo hay formas que tienen que ver con los sentidos, ya sea visión, auditivo, etcétera, que pueden generar cambios cerebrales que no están considerados. Por lo tanto, podemos hacer una ley muy compleja, pero que deje fuera tecnologías que no tienen conexión directa con el sistema nervioso central. Eso hay que verlo, hay que discutirlo. Después genera una serie de responsabilidades y bueno, yo no manejo mucho del, ¿cómo se llama? Punitivo, ¿cómo sí, penal. Penal, con consecuencias penales bien duras, pero que en el fondo se adelantan un poco a lo que es el avance de la ciencia y las capacidades que existen hoy. Entonces, igual ahí hay un poco de ciencia ficción y un poco de incertidumbre respecto a que estamos normando algo que no sabemos qué es. Estamos normando la protección contra algo que todavía no está, se vislumbra, no es que esté inventado, sino que se vislumbra, pero todavía no existe. Y eso también es importante que se tome en cuenta, porque podemos hacer una ley súper robusta para predecir una utilización de un tipo determinado, pero la utilización sea totalmente distinta a la que nosotros nos imaginamos y eso genere un vacío legal. ¿Sí? Bueno, y ahí está entonces estos elementos que yo le mencionaba, que a lo mejor estamos haciendo una ley que nunca llegue a existir la actividad, o sea que en el fondo es una posibilidad todavía, pero es incierta. Pero el otro elemento que yo creo que hay que tomar muy en cuenta es que cuando se hacen leyes de este tipo, se puede ser tan restrictivo que se inhiba la posibilidad de hacer ciencia e investigación. Y ha pasado, cuando se ha hecho, por ejemplo, leyes para la protección de los animales, a veces ha sido tan estricta que de pronto impide la utilización controlada, necesaria, ineludible de algunos modelos animales para poder estudiar enfermedades que son de gran impacto para los seres humanos. O, por ejemplo, cuando se hace una ley que es muy beneficiosa, como la de Ricardo Soto, y se generan también algunas cláusulas que desincentivan la investigación clínica que puede ser discutible en todo caso, pero ese riesgo está, ¿ya? Ese riesgo está, y en este caso también yo creo que esa es mi principal preocupación, de que de alguna manera legislar para un problema futuro genere una inhibición del propio conocimiento que se va a generar, por lo tanto nunca se va a llegar a tener que utilizar porque no van a poder hacer nada de investigación. Entonces, eso es como el resumen de esta ley para que la consideren. Nosotros vamos a estudiarla también, pero es un tema que son las opiniones que hasta el momento hemos rescatado. Y
respecto a el otro proyecto. Es un proyecto de ley que en el fondo modifica proyectos anteriores de exenciones tributarias para las empresas que hacen investigación y desarrollo. Y ahí yo tengo una opinión bien compleja, porque de alguna manera hay dos elementos que hablan en contra de la propuesta que existe hoy día. O sea, la propuesta es que cuando una empresa hace investigación y desarrollo, invierte en investigación y desarrollo, entonces tenga reducciones tributarias, ¿ya? Lo que es lógico, en países desarrollados eso funciona. Pero al principio la ley establecía, para poder probar que había investigación y desarrollo, una certificación de la Corfo, ¿ya? Y hasta un límite determinado de plata. Ahora esto se ha ido aumentando y lo que se quiere hacer ahora es aumentar esa, digamos, reducciones tributarias a grandes, ¿cuántos son? 45.000 UFs, ¿ya? UTM, 45.000 UTM. Pero las reducciones anteriores no han mostrado ningún efecto real en la inversión de I+D de estas empresas. Y por otra parte también tiene otro problema que veníamos discutiendo y que tiene que ver con quitarle la certificación de la Corfo al I+D, lo que va a permitir, podría permitir que se abulten lo que se declara como investigación y desarrollo y no se haga y se obtengan, digamos, reducciones tributarias. Y eso me parece peligroso porque lo veo contrario al programa del gobierno, que de alguna manera genera una reforma tributaria que recolecte más y no una reforma tributaria que recolecte menos. Yo no soy muy experto en eso, pero a mí me dio esa impresión el proyecto de ley, por lo tanto también nos gustaría de alguna manera, y eso lo presentó el gobierno anterior, nos gustaría... y el último punto es que no considera esas mismas posibilidades de disminuciones tributarias a las pequeñas empresas, a los pequeños startups, empresas pequeñas de jóvenes científicos que quieren hacer algo, que empiezan con poco capital, porque los excluye, porque no pueden tener financiamiento público y porque tienen que tener un mínimo de venta. Entonces, igual es una ley que a mí me parece un poco difícil de no repensar y corregir para poder hacer una discusión respecto a ella. Sí, diputado. Sobre esa materia, para entender la posición del Ejecutivo y del Ministro, la siguiente pregunta: ¿ustedes no están en contra que haya rebajas tributarias por inversión en investigación y desarrollo? El punto es que efectivamente sea por eso y no por otras razones, y que el alcance sea también a pequeñas y medianas empresas y start-up, unicornio y otro tipo de empresas tecnológicas. Pero no es que estén en contra del concepto, sino el cómo está tipificada la inversión y desarrollo en el proyecto de ley que se menciona. Lo que pasa es que existe ese proyecto de ley y lo que se ha solicitado son modificaciones que de alguna manera benefician a empresas más grandes y ponen menos restricciones para poder determinar si que realmente son I+D y no favorece a la empresa pequeña. Esas son las debilidades que tiene las reformas que le quieren hacer a la ley. Y el otro elemento es, de alguna manera, esta ley termina en un tiempo determinado y hay que, de alguna manera, prolongarla. Entonces, nosotros estamos por mantener la ley y hacerle cambios, pero no a las modificaciones que han planteado en el gobierno anterior, porque creemos que no aportan al objetivo de incentivar la inversión en I+D de las empresas. ¿Alguna otra consulta, diputado, diputada? Bueno, agradecer al ministro la exposición. Creo que como presidente, pero quiero quizás representar a la mayoría de los parlamentarios acá presentes, la disposición está precisamente para la discusión en todas las temáticas que tengan que ver con el ministerio y la legislación por venir, pero también en eso las puertas están abiertas para ir debatiendo los distintos programas que se han planteado. No necesariamente va a haber una discusión legislativa, pero creo que es el interés de esta comisión estar en conocimiento de aquellas o del desarrollo, en este caso, de los programas que se han planteado. Así que agradecer al ministro, a su asesora, y habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.